Molt bon dia a tothom. Avui tenim l'oportunitat de poder parlar amb la Pilar i l'Antonio, un matrimoni d'avis als quals van viure l'època de la postguerra, sobretot l'Antonio, degut a que la Pilar és més jove, i ens expliquen la seva experiència. La Pilar prové de la ciutat de Granada, d'Andalusia, i l'Antonio de Córdoba, també Andalusia. Els dos van emigrar a una edat molt jove cap a Barcelona buscant una vida millor. Ens expliquen una mica de quin bàndol eren les seves famílies a l'època franquista i com van viure cadascun la repressió de Franco. Tenim diferents casos, ja que la Pilar provenia d'una família la qual pertanyia al bàndol nacional, a més era una família més aviat adinerada, que no tenien problemes econòmics, i l'Antonio prové d'una família que pertanyia als rojos i tenien moltíssims més problemes i van haver de viure amb molta més pobresa. Doncs anem a conèixer-los. Mi familia era de los rojos. Mi padre eran 7 hermanos y algunas veces se cruzaban de bando, porque le pillaban en un sitio y le pillaban en otro. Entonces, pues algunas veces disparaban en contra de los hermanos, porque según en qué sitio le pillaba, pues allí se quedaban. Y mi padre fue cocinero, y dice que no estuvo en la guerra, pero cocinando para la tropa. Para la tropa. Y entonces, pues él no estuvo lo que fue pegando tiros, como se dice. Y de mis tíos, pues tuvieron, pues bueno, 6, lo menos estuvieron en la guerra, y tuvieron la suerte que ninguno murió. Y mis padres, sus padres, se tuvieron que ir del pueblo y se fueron a un pueblo que le llaman Jabarquinto. ¿Y tú qué edad tenías en aquella época? Yo no había nacido. Yo nací cuando terminó la guerra. Pero luego en la época de Franco, ¿qué edad tenías? En la época de Franco, pues nací en el 40, pues yo la guerra ya cuando había terminado nací. Así que yo la guerra no la viví. Solamente nada más que, bueno... La posguerra. La posguerra, de que no había mucha miseria, de que no había comida, era todo traspelo, no había dinero y había mucha miseria. Entonces, pues bueno, en aquellos tiempos, pues calamidades, la mayoría de la familia, no mis padres, sino la mayoría, porque como no había, pues te tenías que alimentar muchas veces del campo, porque es que no había había, pero claro, valía dinero, el dinero no corría como corre hoy. Entonces, pues bueno, te apañabas con lo que podías pillar en el campo, con lo que podías, pero mucha miseria. Eso sí lo recuerdo, con lo pequeño que era, que bueno, si la guerra terminó en el 36 o 37, yo nací en el 40, pues luego vino la guerra mundial, que todavía hubo más miseria, porque esto estaba controlado y mucho traspelo y pues se pasó muy mal. Muy mal. Pero también tuviste una hermana pequeña. Sí, que murió. Esa murió en el año del hambre, que se le llamaba, el año del hambre. Entonces, pues aquella niña dice que murió por el sarampión, yo no sé qué, pero yo creo que murió por falta de alimento, me parece a mí. Era muy vivaracha, una niña que entraba por la puerta del cuarto y levantaba la cabeza de la almohada y, en fin, que me acuerdo de eso. Con 10 años estaba yo ya guardando animales. Y solo, no iba con nadie. Iba con animales, con cabras o vacas. ¿Cuál era tu horario de jornada laboral? Bueno, mi horario era de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Qué te pagaban por todo el día? Yo que recuerde cuando no tenía todavía la edad de mayor, 5 euros. 5 duros. ¿Y a qué edad decides venirte a Barcelona? ¿Y por qué? Pues con Barcelona me vine a los 24 años. ¿Por qué? Pues por el porvenir que no había en el pueblo. No había nada más que campo. Al no haber porvenir ninguno, ¿qué haces? Pues mira a ver otro sitio donde puedes prosperar y tener otra vida mejor. Yo allí no le veía porvenir, entonces pues digo, de aquí hay que salir. Y me vine con unos primos, sin tener aquí a nadie, yo no tenía aquí a nadie. ¿Y dónde te pusiste a trabajar? Pues mira, primero estuve con un maño limpiando pisos de las obras que ya terminaban, recoger todos los cascotes y dejarlo limpio. Ahí ya estuve con él un tiempo. Luego me fui a talleres en la calle Ronda San Pablo, allí por la universidad. Estuve en talleres. Luego estuve en La Roca, esto de radiadores, en Gabá.
también. Luego estuve en la tienda del sello, que era de telas, de trajes y de todo eso, que está en el Paseo de Gracia. Sí. Allí estuve muy bien porque allí yo pues no era nada más que para ir a comprar facturas o para llevarle la ropa, las telas, para donde hacían los trajes y eso, a las costureras, y allí fue donde estuve mejor. Pero claro, tú no podías ir a los sitios, en los bares. Yo soy comunista, es decir, cosas que al régimen no le gustaran. Entonces, pues, en aquel momento pues te tenías que adaptar a lo que había. En mi calle, donde yo vivía, allí hubo una familia que le llamaban los Huiles. Y esta gente tuvieron que irse a la montaña, a la sierra. Y venían de noche a las casas a por ropa, por comida, lo que sea. ¿Pero por qué? ¿Por ser de los rojos? Claro, porque eran rojos y habían estado en sitios que lo habían detectado y entonces mataron a varios de los hermanos de aquellos. Me acuerdo yo. Bueno, mi abuela me lo contaba. ¿Y cómo afectaba la religión, el franquismo? Bueno, la religión la aceptaba bastante bien, porque en aquellos entonces ya sabíamos que los curas eran muy nombrados y muy queridos. En aquellos entonces los curas, bueno, eran dioses. La gente estaba todavía más dormida, no sabía todavía de la misa a mitad y estaban siempre, pues bueno, y era muy diferente a la iglesia de hoy que tenemos hoy. ¿Tu familia de qué lado era? ¿En la época de Franco? ¿En qué bando estaba? Pues estaba en el lado nacional, mi padre era nacional y mi madre, la parte de mi madre también. Porque tus orígenes, ¿de dónde son? De Jerez del Marquesado, Granada, provincia de Granada. ¿Y cuántos hermanos erais vosotros? Nosotros somos 8 hermanos. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? ¿Alguna vez os faltó de algo? No. ¿Teníais...? Mi casa era una casa de labor muy grande y había muchos animales, mucha siembra de todo, se recogía mucha cosecha y allí nunca se pasó hambre, al contrario, se daba trabajo a jornaleros del pueblo que buscaban para trabajar. Esto ya viene de los abuelos, por parte de mi madre y por parte de mi padre, también eran labradores. ¿A qué edad decidiste venir a Barcelona? Pues me vine a los 10 y a punto de cumplir 18, me faltaba muy poquito. Yo nací en el 48. Cuando yo nací ya había pasado la posguerra. Por lo tanto, ¿pudiste ir a la escuela? ¿No tuviste...? Sí, hasta los 14 años fui una alumna aplicada y no tuve restricción de nada. Y si me vine a Barcelona no fue por necesidad, más bien fue porque el boom de la emigración fue en los años 60, 70 y yo me vine en el 65. Porque ya toda la gente se venía y empezaban a volver al pueblo pues con mejores ropas, coche, y allí, aunque no estábamos escasos, para el sustento no nos faltaba, pues veíamos que aquí se podía conseguir unas mejoras de vida y mejores posibilidades para desenvolverte en la vida. Bueno, pues vine a casa de unos primos de mi madre, que casualmente ellos fueron de los primeros que emigraron. Se vinieron antes de la guerra, unas primas de mi madre que se quedaron huérfanas de padre y madre, y se vinieron antes de la guerra. Fíjate que vinieron en barco desde Almería y cuando ya estalló la guerra ellas ya estaban aquí y se casaron con catalanes y pues piensa que ellos se vinieron pues en el 34, 35 y la guerra fue en el 36, ya les cogió aquí en Barcelona. Y te alojaste con ellas, ¿no? Al Me llegar. alojé con ellas porque vinieron al pueblo y ellas le dijeron ya a mis padres que sí, que me podía venir, que podía venir a su casa. Y ya mis padres ya entonces, ya como venía a casa de un familiar, pues me dejaron. Pues estuve en varias fábricas de metalúrgica, que entonces había mucho trabajo. Por todos los sitios había, se busca chicas, se busca chicos, pues, mucho trabajo. Y estuve yendo a varias fábricas, pero no encontraba yo la que me gustaba. Y por fin ya encontré en la Puig, que tenía la perfumería donde hacían las colonias, pero yo estuve donde hacían los envases. Se llamaba Industrias Metálicas Castelló. Volviendo para atrás, te explicaré que
mi padre, que eran 4 hermanos, pues fueron a la guerra. Y el más pequeño, que no le correspondía por edad, se fue voluntario. Y con tan mala suerte que cuando ya había terminado la guerra, ordenaron tirar tiros para gastar la munición, y en uno de esos tiros, de sus mismos compañeros, alguien lo hizo mal y le dio un tiro y murió. Todos estuvieron en el frente, en los nacionales. ¿Y en el pueblo cómo se vivía si alguien era rojo? Pues yo, por lo que me han contado mis padres, porque yo no había nacido, pero fue una guerra civil que en medio pueblo, los que no tenían tierras, prácticamente se fueron para el bando rojo. ¿Y qué hacían? Pues que se juntaban milicias, que le llamaban, iban a, por ejemplo, a las casas donde había labor y había, veían que había un poco de más posibles y decían que por orden del comité, que ustedes se vayan, nosotros nos quedamos aquí. Y se hacían dueños de la casa y de todas las viandas que había, si había cosechas recogidas, si había las matanzas que habían hecho, lo que hubiera en la casa, ellos se lo quedaban y desvalijaban la casa y se hacían dueños. Pues cuando terminó la guerra, pues yo escuché mucho a mis padres, los que eran del otro bando, tuvieron que callarse y habían perdido la guerra, y ¿qué tuvieron que hacer? Pues seguir como que nada ha pasado. Pero el odio yo creo que estaba ahí latente, porque yo, que no había vivido la guerra, sabía los que eran del bando rojo y los que no, porque lo oía de los padres, que decían aquella familia eran de los rojos, la otra también, y contaban hechos que habían sucedido en la guerra. Por eso estalló la guerra, porque los nacionales eran los que tenían tierra, y los que no tenían, pues llega un momento que si, por ejemplo, un año no se criaba aceituna, pues no metían peones para cogerla si no había Claro. cosecha. Entonces ellos lo pasaban peor. Y cuando un año pasaba esto y otro, pues ellos ya fue cuando estallaron y dijeron que querían que se dividieran mejor las tierras, que no hubiera terratenientes, por decirlo de alguna manera, que a mí tampoco me parece bien que estén mal divididas las tierras. Era una dictadura que decía, esto es lo que hay, lo tomas, y si no, a la cárcel. Nadie podía decir sus ideas en voz alta porque lo llevaban a la cárcel. Claro. Y es lo peor que tenía el régimen de Franco, porque los padres te inculcaban pues el Sus bando ideologías. nacional, su ideología, y los que tenían la ideología de rojos, pues en sus casas le iban guiando por otras ideas, claro, y se notaba. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Doncs molt bé, espero que hagueu passat una bona estona aquesta tarda a televisiohistòria.cat i gràcies per escoltar-nos una vegada més.